Saludos a todos los que están online, los que estamos aquí también. Estamos en la porción 101 y esta porción habla de el momento en que el rey Balac llama a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, y sabemos por la historia que, y lo que el texto narra, que simplemente cuando él trataba de maldecirlo, pues lo que le salía por la boca era bendición. Y después sabemos que a lo largo de la historia fue tomado este asunto de Balaam como que era una persona que ese no era su objetivo, su función, pero se dio ante el presupuesto que Balac puso delante de él, y como que él simplemente, por tal de quedar bien con el rey, por tal de ganar dinero y por tal de todo eso, pues simplemente hizo lo que no tenía que hacer. ¿Van ahí conmigo? Ahora, cuando nosotros nos metemos en el texto, vamos a ver algunos detalles que nos va a llevar un poquito más allá. ¿Qué hizo que este hombre, que hasta ese momento él conocía a Dios, conocía de Dios, tenía comunicación con Dios, pero qué hizo que este hombre se diera ante el chantaje de este mundo, ante el chantaje que tiene la vida, ¿verdad? Y para eso, entonces, tenemos que meternos dentro de él. Cuando nosotros vamos a analizar a cualquier persona, casi siempre la gente analiza su contorno, pero muchas veces tenemos que analizar dentro de él y cómo se relaciona lo que tiene dentro con lo de afuera. Hemos visto, y ustedes conocen, acerca de que el ser humano está compuesto de esa dimensión espiritual que tiene una forma muy diferente a la que nosotros conocemos en este mundo de tercera dimensión. O sea, que tiene un aspecto que se comunica con el mundo, tiene un aspecto que es su análisis profundo, su forma de interconectar y relacionar las cosas. Tiene también un aspecto que va a traducirle lo que está en la voluntad de Dios. También tiene vida y por lo tanto tiene también la capacidad de conectarse con Dios. ¿Van ahí conmigo? Y muchas veces nosotros tratamos de ver las cosas como si es esto, no es esto, y si es esto, no es lo otro, ¿ves? Pero tenemos que entender que en el mundo espiritual las cosas no son como en el mundo físico. E inclusive explicarlo es difícil, porque es como hablar de cosas que simplemente no son de este mundo y no tenemos ningún punto de contacto para. Podemos ilustrarlo, podemos decir esto es algo parecido, pero no quiere decir que sea lo mismo. Por eso es que cuando hablamos de esa parte espiritual del ser humano, tenemos que pensar en una especie de multiforma o multiaspectos, donde en ocasiones es nefesh, donde en ocasiones es rúa, donde en ocasiones es neshama, donde en ocasiones es hayá, donde en ocasiones es yehidá, ¿ves? Pero no quiere decir que cuando es nefesh dejó de ser rúa, ni cuando es rúa dejó de ser. ¿Me entienden ahí? Porque eso no se puede agarrar un cuchillo y decir, como tú agarras el cerebro, tú dices, bueno, esta es la parte frontal, no puedo hacer eso. Si lo separa, ya dejó de ser el espíritu del hombre. Ahora, en el primero de los manuales también se enseña que del discipulado, de nuestro discipulado, también se enseña que el ser humano tiene personalidad. O sea, tiene inteligencia, tiene afectividad, tiene voluntad. Y
en esa forma interior del ser humano, del espíritu del ser humano, la inteligencia, la afectividad y la voluntad se manifiestan en ese aspecto nefesh, en ese aspecto rúa, en ese aspecto neshama, en ese aspecto que conforman la parte, pudiéramos decir, consciente o inconsciente, subconsciente del ser humano. Entonces, el ser humano en esos aspectos, en ese espíritu que tiene, pues su aspecto de vida, sabemos que simplemente murió espiritualmente cuando pecó, y ahí hemos heredado esa muerte. Pero también esa muerte trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Desconexión. Así que entonces tenemos que hay dos aspectos de ese espíritu del ser humano que no están funcionando. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona pone la fe en Dios, pues esos dos aspectos comienzan a ser la vida y la conexión. Y aunque muchas veces eso no es que tú ahora te convertiste y como que te mide te mide el azúcar y te creció, te subió, o te mide ¿cómo se llama? La temperatura, y ahora tienes un poquito más fiebre, ¿ves? Más calentico, porque como tienes conexión y vida, no. ¿Por qué? Porque ese espíritu del ser humano no se puede analizar de esa forma. Entonces, no es que ahora tú sentiste yo sentí como hay gente que a veces quieren describir la salvación como que yo sentí un gusanito que se movió, o que yo me ericé ese día, o que yo que hice, eso no tiene nada que ver. Puede perfectamente pasar una conversión sin ningún síntoma de ese tipo. Porque lo que trae conversión es un milagro que Dios hace de la vida del ser humano y de la conexión del ser humano. Lo que sí tiene que haber, pudiéramos decir que sería una medida importante, es arrepentimiento. Porque ninguna persona nace de nuevo sin que haya arrepentimiento. ¿Van ahí conmigo? Es decir, tú quieres un síntoma, tiene que haber arrepentimiento. O sea, tiene que haber que la persona diga, yo no quiero ser más así. ¿Van ahí conmigo? Ahora, aun cuando la persona no tiene vida y tiene conexión, tiene eso que lo conecta a este mundo, nefesh, tiene eso que le hace reflexionar en lo interior, que es su rúa, y tiene su traductor de lo que sería lo que viene de Dios, que es la neshama. Cuando la persona nace de nuevo, pues entonces ese trinomio, ese trío de nefesh, rúa y neshama, pues entonces neshama puede traducir, porque si hay conexión, pues entonces puede traducir. Rúa entonces puede analizar cosas que vienen de arriba, y nefesh entonces puede decir a sus órdenes, vamos a hacer en este mundo. ¿Están ahí conmigo? Pero cuando no hay esa conexión, no quiere decir que estos tres no van a funcionar. Lo que quiere decir entonces es que como el traductor se quedó mudo, Rúa no puede traer información de arriba, pues entonces ¿qué va a hacer? Va a traer información de abajo. Y la persona entonces se va a mover como mismo se mueven los animales, a partir de lo que viene, de donde único puede recibir algo, que es de su nefesh. ¿Van ahí conmigo? Entonces, ese trío es común tanto para el hombre con vida espiritual como para el hombre sin vida espiritual. Lo complejo del asunto está en que hay cosas que se van a dar en uno, hay cosas que se van a dar en el nefesh, que se conecta con el mundo, que no se van a dar en el ruach, que es donde se dan los análisis profundos, y que no se dan en el neshama, que es la que traduce lo que viene de Dios. Entonces, hay cosas que se dan aquí y no se dan acá. Y hay cosas que se dan acá que no se dan acá. Pero a la vez hay cosas que sí se dan aquí, que se dan acá y que se dan allá, pero en niveles diferentes. Porque no es lo mismo el potencial que tiene Neshama de recibir lo que viene de arriba, que ese mismo potencial de recibir que tiene Nefesh, pero de abajo. ¿Van ahí conmigo? Así que entonces,
tenemos que no solamente estamos compuestos de esos 5 aspectos y que unos pudieran estar muertos y otros estar vivos, unos conectados y otros desconectados, sino que también tenemos que en ese aspecto, en ese narán que le llamamos así, para que son las 3 iniciales de Nefesh, Ruach, Neshama, cuando miramos cada uno de ellos, en cada uno se dan cosas que en otro no se dan. Y a la vez se dan cosas que son las mismas, pero en formas diferentes. Cuando tú miras ese cuadro, dices, está complejo la cosa. Porque entonces tienes que dentro del Nefesh se va a dar inteligencia, se va a dar afectividad y se va a dar voluntad. Y dentro de Ruach se va a dar inteligencia, afectividad y voluntad. Y dentro de Neshama se va a dar inteligencia, afectividad y voluntad. La única cosa es que esa inteligencia, esa afectividad y voluntad se dan de formas diferentes, con funciones diferentes, objetivos diferentes. ¿Van ahí? Por ejemplo, tú tienes una antena que coge la señal de radio y puede haber la señal de televisión más fuerte del mundo, que esa antena no la hago. ¿Por qué? Porque la señal de televisión es diferente a la señal de radio. Y al ser diferente una de la otra, pues simplemente no la puede agarrar. Usted puede tener en el celular el mejor Bluetooth del mundo, que con ese Bluetooth tú no te puedes conectar al Wi-Fi. Y tú necesitas entonces en el celular que el Wi-Fi del celular se conecte con el Wi-Fi de la casa. ¿Van ahí conmigo? O sea, son conexión, pero se dan de forma diferente. Ahora, esa inteligencia, afectividad y voluntad tiene también diferentes aspectos, o podemos decir otro nombre que sería más exacto, diferentes capacidades o virtudes dentro de cada uno de ellos. La inteligencia tiene, pudiéramos decir, 3 capacidades, la afectividad otras 3 y la voluntad otras 3. ¿Van ahí conmigo? Así que entonces tenemos que dentro de Nefesh, que ya es una subdivisión de 3, ¿no? Del espíritu del hombre, pues tenemos diferentes capacidades y virtudes que componen a eso. Eso es sin contar las intenciones y toda esta historia. Eso es más. Y, por ejemplo, tenemos que el ser humano que ha nacido de nuevo, Dios entonces trae al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le guíe, ¿no es así? Por lo tanto, si tú ahora tienes el Espíritu Santo, pues tiene que haber otra conexión ahí con el Espíritu Santo y otra función que el Espíritu Santo va a estar haciendo dentro de tu corazón, aparte de las funciones normales que tú tienes en ese espíritu tuyo. ¿Van ahí conmigo? Y el Espíritu Santo dice que trae 9 frutos del Espíritu. O sea, súmale más cosas. Cuando tú miras todo ese cuadro, tú dices, wow, el ser humano está complicada la cosa. Está compleja la cosa, ¿no es así? Ahora, mientras más aspectos, capacidades y otros más que no me voy a meter ahora, tiene, más fácil es de que se rompa. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos los carros sofisticados que tenemos ahora, con computadoras y todo eso, que se supone que si están más sofisticados, pues sean mejores, ¿no? Bueno, son mejores en hacer cosas, pero no son mejores en durar. Porque todavía tenemos por ahí los Chevrolet 57 dando ruedas y haciendo negocio en Cuba. Y aquello que cosa era, gasolina y eso. Y en Cuba, por ejemplo, se le puso una manguera y agarraba una bolsa de nylon, le amarraba la bolsa y dale que llegaste al otro lado. Mira a ver si tú le puedes poner una bolsa de nylon aquí a un Toyota. El sensor te dice, no, no arranca. O sea, mientras más elementos componen algo, más fácil es que se rompa.
De la misma forma, cuando analizamos el ser humano, entonces nos damos cuenta que fácil es que el ser humano se destruya. Fácil. Entonces tenemos, dice Pablo, la muerte entró al mundo por un hombre. ¿No? O sea, toda esta desgracia que nosotros tenemos en el ser humano entró por un hombre. ¡Qué malo ese hombre! Bueno, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos. O sea, aquí todo el mundo está en la misma altura de todo el mundo. Aquí todo el mundo ha sido tan malo como Adán. De hecho, de Adán nada más tenemos una sola cosa mala, escrita ahí en la Biblia. Si yo hago un libro de las cosas malas que yo he hecho, dejé a Adán, lo dejo chiquitico al lado mío. ¿Por qué? Porque Adán, lo único, el error inicial de Adán, ¿cuál fue? El primer punto, no haber sido claro con Eva. Después no sabemos ni siquiera cómo fue la conversación de Adán con Eva. Entonces tú dices, bueno, a ciencia cierta, ¿cómo se quebró ese espíritu de Adán? Nada, es tan frágil. Es tan frágil que el ser humano se quiebre que cualquier cosa lo quiebra. Entonces, este texto es muy interesante porque este texto nos va a hablar de esa protección que Dios tiene sobre los seres humanos para que precisamente los seres humanos no se quiebren. Pero imagínate tú, Dios crea al ser humano, le hace libre como él, porque si tú tienes Narán, tú eres libre. O sea, no hay forma de que tú tengas Narán y no seas libre. Como tú tienes Narán, tienes afectividad, afectividad y voluntad. Así que en un momento de ese mecanismo de virtudes que tiene tu nefesh, pues ahí hay toma de decisiones, que es la voluntad. Y la tienes en tres formas diferentes. La tienes una forma de tomar decisiones en nefesh, una forma de tomar decisiones en ruah, una forma de tomar decisiones en neshama. Diferentes formas de tomar decisiones, pero al final de la jornada son tomas de decisiones. A veces podemos tomar decisiones inclusive casi inconscientes, pero estamos tomando decisiones. Y eso es lo que Dios precisamente nos va a estar alentando. Porque muchas veces nos preparamos para las decisiones que debemos tomar conscientemente en nuestro ruah. Pero muy pocas veces nos preparamos para las decisiones que son en nuestro nefesh o en nuestra neshama, que está vuelta loca cuando estamos muertos espiritualmente, pero cuando estamos vivos también a veces se vuelve loca porque tiene que aprender a traducir eso, a comunicar eso a nuestro ruah. Entonces, en este texto, Dios vienen los mensajeros de Balac, que interesantemente dice Balac que Balac va a mandar a una gente allá a hablar con Balán, el profeta, y le va a mandar entonces, cuando llegan allá, dice, ancianos de Moab y ancianos de Madián. Pero vean acá, pero Balac era el rey de todo eso, ¿eh? No es un emperador, esto no es un rey. No, ¿por qué? Porque él está utilizando varios recursos. Él dice, este es el hombre clave aquí, a este hombre yo tengo que traerlo tal. Y él va a utilizar entonces varios recursos, inclusive los que no tienen. Porque él es rey de Moab, él no es rey de Madián. O sea, él va a buscar todos los recursos que tenga. Y cuando estos personajes llegan a donde está Balán, y Balán entonces, ellos vienen y le dicen, mira, quiero el rey quiere hacer esto y esto y esto. Dice Balán, entonces, déjame ir a hablar con Dios. Y él va a hablar con Dios. Y Dios le va a decir a Balán, ¿qué varones son estos que están contigo?
Ahora, yo no sabía que Dios, vaya, si Dios necesita que nosotros le digamos quién, si Dios necesita que Balaam le diga quién vino a verlo, no, ese Dios ese Dios a mí no me hace falta. A mí ese Dios no me sirve. Porque yo necesito un Dios que sea omnipresente, poderoso, que se la sepa toda. No que me haga preguntitas. Pero ven acá, mi hermano, como tú no lo vas a saber, ¿qué yo voy a venir a hablar? ¿Qué yo voy a venir a hablar contigo de hacerle a este pueblo si tú no sabes ni quién vino a hablar conmigo? Entonces, lo primero que tenía que entender el profeta era que por alguna razón Dios le está haciendo esta pregunta. Y esta pregunta no es tanto para Dios, sino para él mismo. ¿Quiénes son esta gente que vienen a hablar contigo? Si la pregunta la fuéramos a poner más exacta, pudiéramos decirle que Dios le está diciendo, ¿qué haces tú andando con esta gente? ¿Van ahí conmigo? Dice Balaam. Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme. Ahí Dios tenía que haberle tapado la boca y yo no te pregunté eso. Yo no le pregunto eso. Yo le pregunto, ¿qué hacen esta gente contigo? Él no le preguntó, ¿qué vinieron a decirte? Porque Dios sabe quiénes son ellos y Dios sabe lo que ellos vienen a decirle. Pero el profeta, en su mareo, él piensa que va a informarle a Dios de lo que está pasando. O sea, tocó la puerta, Dios se despertó y Balaam Dios le dice, mira, está pasando esto. Wow, tengo que tomar una decisión al respecto. No es así. Ahora, ¿por qué Dios entonces le hace esa pregunta a Balaam? Porque si hasta ese momento él tenía relación con Dios, quiere decir que si alguien conoce el espíritu de Balaam, es Dios. Y si alguien ama a Balaam, es Dios. Y si alguien quiere que Balaam no se quiebre en su espíritu, ¿quién es? Dios. Así que entonces Dios le va a decir a Balaam, ¿qué tú haces con esta gente? ¿Por qué? Porque el gran problema de todas las situaciones, o uno de los problemas, puede ser el problema principal, es a veces con la gente que nos rodeamos. Tú dices, bueno, yo desde chiquito siempre me dijeron, oye, ¿cómo se decía que? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le coge, ¿verdad? Y había otro que no ande con gente, ¿cómo era que decía aquello? Dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Ves? Y entonces ya con eso mi papá me estaba diciendo, záfate de estas amistades que no te cuadran. Y uno desde muchacho dice, ok, es que no me cuadran esas amistades, no me convienen esas amistades. La pregunta es, ¿por qué no te conviene? Eso no lo sabía mi papá cuando me lo decía. Eso los padres no lo saben cuando lo dicen. ¿Por qué no conviene? Entonces, como no lo saben, entonces no se lo pueden explicar a los hijos. Los hijos piensan entonces simplemente que es que los padres no quieren que tú andes con él. ¿Y qué van a hacer los hijos entonces? Lo contrario porque no entendieron. Porque si el padre no entiende, ellos tampoco van a entender. No, porque después entonces hace lo que hacen. Entonces el hijo dice, no, pues yo no tengo por qué hacer lo que hacen los demás. Yo soy independiente. Si ellos quieren tirarse ante un tren, yo no me voy a tirar ante el tren. Si ellos quieren tirarse, yo no me voy a tirar. Entonces tú dices, es joven, como es joven es soquete. No, yo soy yo. Y después oye, tu hijo se cayó. Te lo dije. ¿Entienden ahí? Pero sí hay una razón. Y la razón Dios sí la sabe. O sea, tu espíritu es tan frágil que se puede quebrar. Ahora, hay que ser joven para que se te quiebre el espíritu. Balaam era joven. Balaam estaba en la adolescencia en ese momento. Entonces, tu espíritu se puede quebrar de cualquier cosa. En situaciones inesperadas, con
con personas que tienen intenciones malas, e inclusive con personas con intenciones buenas. Como dice el dicho, hay amores que matan. Inclusive con intenciones buenas. Tu espíritu se puede quebrar. Así que entonces Dios le está a través de esa pregunta dándole o dándonos a nosotros una enseñanza. ¿Con quién tú andas? ¿Qué tú haces con esta gente? Ahora, tenemos otro texto en la porción que está, no, tenemos varios textos, pero uno de ellos está en Segunda de Pedro, que se relaciona perfectamente con este porque en un momento determinado, inclusive va a citar lo que pasó con Balaam. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino, ¿ves? O sea, dejaron el camino recto. Todo el mundo se va a enfocar en que esta gente dejaron el camino recto y se van a enfocar en qué, en el resultado, ¿ves? Pero yo quiero que nos enfoquemos ahora en la causa, no en el resultado. Porque cuando el resultado está, ¿qué pasó? Ya está. Como dice el dicho de los americanos, se soltó el gato. Ya se soltó el gato. Ya eso. Ya, ahora hay que agarrar el gato. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para que no se suelte más el gato? ¿Cuál es la causa de eso? Y Pedro sabiamente va a estar indicando ahí varias cosas. Dice, versículo 1 del capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, que dentro del pueblo de Dios, la persona que piense que no hay falsos maestros es simplemente un estúpido bíblico. Porque está anunciado, está alertado. Van a haber gente dentro del pueblo tuyo, dentro de la iglesia, llamándose cristianos, llamándose pueblo de Dios, que cierran los ojitos, levantan las manos, se erizan y hacen todo, cantan y son unos y hacen hasta obra de evangelismo, que son falsos maestros. ¿Por qué? Porque si fuera una persona que estuviera en contra de Dios, ya no son maestros. Eso no tiene problema. Porque tú te apartas de eso, pero cuando se te hace pasar por bueno. Entonces ahí hay ¿cómo tú te cuidas de eso? Dice entonces, versículo, porque este ejemplo de todos yo lo veo más fácil para hablar. Dice el versículo 7. No, disculpa, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, ¿están ahí conmigo? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Abrumado quiere decir compungido, entristecido. Yo no sé cómo este hombre caminaba. Dice, porque este justo que moraba entre ellos, y ahí está la clave de ese verso. Cuando nosotros lo miramos en español, tengo que explicarlo un poquito. En griego se entiende mucho más fácil, porque ahí él está utilizando un verbo activo, cuando en el resto del pasaje usa un verbo neutro o pasivo. Neutro o pasivo quiere decir que le hacen la acción a él. Activo quiere decir que él hace la acción. Él va contra viento y marea para hacer eso. Entonces, cuando dice que moraba, no es que él cayó ahí porque lo tiró una cigüeña. Él hizo todo lo posible por vivir ahí, porque él llegó con Abraham. ¿Ves? Y él no tenía familia ahí. O sea, él no fue que le pusieron la visa y entró como idos 20A ni nada de eso. O sea, él se metió a vivir ahí. Y él moraba, o sea, él insistía, él permanecía. Él estaba haciendo todo lo posible por permanecer ahí. Que moraba entre ellos. ¿Y cuál es el resultado? Dice,
afligía cada día su alma justa. O sea, su alma estaba lo más organizada posible. Y eso tiene que ver precisamente con lo que sucede dentro de cada una de esos tres aspectos. No tiene nada que ver con conexión o desconexión, sino con esas acciones, con ese modo de proyectarse que tenía desde su interior. ¿Van ahí conmigo? Ahora dice, afligía cada día. O sea, ese afligía parece también como que es que él oraba mucho, ¿ves? Él oraba mucho, él hacía mucho trabajo de evangelismo. No. Afligía quiere decir que él estaba abrumado y eso le entristecía. Ese afligimiento quiere decir que estaba era una tristeza que tenía este hombre, que era una depresión constante. Afligía cada día. O sea, él insistía en morar ahí y eso le afligía, pero era como si él mismo se lo estuviera haciendo. ¿Entiendes? Se exponía a esa aflicción, a esa tristeza, a esa carga, a ese desastre que había ahí. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ni lo hacía, ni estaba de acuerdo, ni lo practicaba. Pero solamente de oírlo y verlo, eso le traía entonces aflicción y eso le traía entonces entristecimiento. Pero al punto de estar afligido. Por eso es que entonces Dios va a tocar después el tema ahí mismo de Balaam, porque es la misma situación. O sea, ¿qué hace Balaam viviendo entre esta gente? ¿Por qué Balaam, desde que el momento en punto en que oyó que el pueblo de Israel está entrando a la tierra prometida, por qué Balaam, que se conecta con Dios, que dialoga con Dios, que sabe de Dios, no es capaz de levantar su casa de campaña e irse con Israel? Que es el único pueblo que cree en Dios a full, a 100%. Dios entonces le dice a Balaam, ¿quiénes son esta gente con quien tú estás andando? Es que tú no tenías que venir a donde yo estoy a conversar esto. Esta no tiene que ser ni tu oración. Porque tú no tienes que estar ahí. Yo recuerdo un hermano que ya falleció hace mucho tiempo. Y los que estén escuchándome por aquí se van a acordar de él, el hermano Cosío. El Fren se acuerda de él, la de Lynn. Cosío fue una de las personas que me discipuló a mí. Y él, yo siempre lo señalo como un héroe de la fe en Cuba, porque no era el héroe, sino que entre muchos era una persona que en el tiempo de persecución, en el tiempo donde era difícil ser cristiano, él lo fue. Y yo lo conocí ya viejo, pero era una persona muy de esos viejos que cuando hablan, cada palabrita tú tienes que prestarle atención de lo que está diciendo, que no habla más de lo que le toca hablar. Y aunque ya después, con el tiempo, perdió su mente, y yo pienso que perdió su mente para que la iglesia pudiera demostrar cosas que no todos demostraron. Pero él fue una de las personas que me discipuló a mí. Y la enseñanza principal que él puso en mi mente, y yo me acuerdo cuando aquello estaba en las artes marciales y todo aquello, y aquello era locura. Y yo recién convertido, dígole yo, no, hay una cosa que yo no entiendo, ¿eh? Yo he entendido todo, el evangelio ya lo entendí completo. Ya. Cristo murió, todo, ya perfecto. Pero hay una cosa que, eso de que si te dan una mejilla y pon la otra, ahí yo sí no, eso no lo entiendo. Y díceme, yo pensé que me iba a dar una clase de teología atómica. Y díceme, bueno, lo primero que te voy a hacer es una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Yo pensé que me iba a decir, bueno, y si la persona es tu amigo y te ve,
Pero no, oye la pregunta que me hizo. ¿Y qué tú tienes que hacer en el lugar donde dan galletas? Y ese día yo había venido a una discoteca. O sea, era recién convertido, quiero decir, recién buscador. Y yo ya no hizo falta que él me explicara más nada. Eso lleva más explicaciones de otras cosas que hoy yo las puedo dar. Pero esa que él me dio, para mí fue suficiente. ¿Qué hago yo en el lugar donde dan galletas? O sea, tú no entiendes. Supongamos que no lo entiendas nunca. Si tú te vas del lugar donde dan galletas, tú no vas a tener nunca que poner la mejilla para que te den. Porque yo lo estaba hablando literalmente. Mira que me han dado galletas después. Pero yo estaba hablando literalmente. Porque en esa mentalidad juvenil y de artes marciales, pues yo estoy pensando en la galleta que es con la mano. Que después tú aprendes que esa es la galleta que menos duele. Y la que más fácil se puede evitar. Y efectivamente, ¿cómo se evita eso? Simple, ¿qué haces tú en el lugar donde dan galletas? Y eso resume esto. Dios le está diciendo a Balaam, ¿qué tú haces con esta gente? O sea, todo lo que le va a venir después a Balaam, que al final terminó muerto, todo lo que le va a venir a Balaam se hubiera evitado si él no estuviera con esa gente. ¿Cómo tú vas a recibir en tu casa a unas personas que vienen para que tú hagas una cosa en contra de otra gente? Que tú sabes que es el pueblo de Dios. Porque si alguien sabía ahí que ese era el pueblo de Dios, es Balaam. Y lo mismo está utilizando Pedro después. Ahora, dice en el versículo 10 de Pedro: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, aquí estamos viendo que hay una falta, refiriéndonos entonces a esas capacidades del ser humano. Hay una falta de ¿qué? Hay falta de humildad. ¿Ves? No temen decir mal de las potestades superiores. O sea, si Dios sacó a este pueblo y lo trajo de allá para acá y los ha cuidado por el desierto durante 40 años y tú no te has dado cuenta que hay algo especial ahí. Hay una promesa que Dios le ha hecho a ese pueblo que no te la hizo a ti. Porque Dios tiene relación con él, pero Dios no ha hecho ninguna promesa a Balaam. Entonces, ¿quién es autoridad superior aquí para Balaam? Aquello. Es como tú te vas a poner en mala con el cocinero. Dice en el versículo 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. ¿Qué pasó ahí con su conocimiento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su sabiduría? Perdida. Más abajo, ya podemos decir la tapa bon, versículo 20. Su postrer estado, bueno, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. ¿Quién te vence? Precisamente ese medio en que tú estás metido que no tienes que meterte. No va a ganar. Lot, ¿tú crees que Lot le iba a ganar a ¿cómo se llama eso? A Sodoma. No va a ganar. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. A veces nosotros, ¿ves? Cuando la Biblia, cuando basados en la Biblia no lo dice, pero cuando nosotros basados en la Biblia decimos, queremos Estados Unidos para Cristo, queremos México para Cristo, queremos Cuba, queremos el mundo para Cristo. Lo que estamos diciendo es, esa es la meta, tenemos que caminar para allá. Pero tenemos que entender que esa no es la meta de Dios, la meta para nosotros.
no la meta de Dios. O sea, este mundo nunca va a ser para Dios. Dice, enredándose otra vez en ella son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber nacido, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. O sea, Dios tiene un castigo para este mundo. O sea, Dios no necesita que este mundo sea para Él, porque este mundo es de Él. Lo que sucede es que en este mundo que es de Él, hay gente muerta, rebelde y todo eso, y hay gente que no. Esos que están rebeldes y muertos y eso, tienen un destino final. Y Dios sabe quién y quién. Nosotros no, pero Dios sabe quién y quién. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a proyectarnos, ¿ves? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí no dice Pablo que se convierte, todo el mundo se va a convertir cuando. Dice, para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y cuando el evangelio llega a lo último de la tierra, viene el fin. ¿Para qué? Para entonces separar, como dice las parábolas de Jesús, separar por un lado una cosa y separar por otro lado otra cosa. Entonces, cuando nosotros estamos en un mundo hostil, en un mundo, cuando digo hostil, no estoy refiriéndome a lo que le pasó ahora a Charlie Kirk. ¿Ves? Él está en un mundo hostil porque él está luchando con 5, ¿de cuánta gente habían ahí reunida? Y los demás, porque eso tú lo ves, no, hombre, eso lleva ya unos años llenando así. Está luchando con 5,000 disonancias. Por eso muchas veces él habla de la muerte. Él está consciente de que eso... él está consciente que no va a llegar a viejo. Porque está batallando con hay gente allí que tú ves las distintas, ¿cómo se llama? Intervenciones de la gente a lo largo de eso. Y tú ves que hay gente que si tuvieran ahí mismo le dan el tiro. Sin pensarlo, porque es que no están pensando, están en disonancia, están en ira, están en todo. Y le está dando un argumento, pero no pueden razonar en el argumento. Inclusive yo tengo gente que me han escrito que no razonan el argumento. No razonan. Tú le puedes decir lo que es, no razonan. Ese no es el mundo hostil que yo me refiero. ¿Entiendes? Ese no es el mundo hostil que yo me refiero. Yo me refiero al mundo hostil que contamina tu espíritu, que rompe tu espíritu. Ahora mismo pasó esto y tú ves que la iglesia como que ha cogido más fuerza. ¿Por qué? Porque en el cristianismo está demostrado durante 2000 años que cada vez que algo viene contra el cristianismo, lo que hace es fortalecerse. Y nada, esos cristianos que tú ves que no se comportan como tiene que comportarse, la Biblia dice, hay cosas que ocurren para que tú sepas quién es quién. Porque hay unos que tienen, como me decía hoy una persona, tiene su tipo de cristianismo. Decía que yo tengo un tipo de cristianismo diferente. Entonces tú tienes tu tipo de cristianismo, yo tengo mi tipo de cristianismo, ok. Esos tipos de cristianismo nos van a separar en algún momento. Ora para que tú estés en el bueno y yo esté en el malo. Pero el mundo hostil al que yo me refiero es el mundo hostil que tú sin percibirlo te corrompe el espíritu. Y esa armonía que tiene que haber, porque cuando uno se convierte, toda esa estructura que yo hablé está así, mira, para allá, para acá, para acá. Cuando tú miras, por ejemplo, voy a ponerlo así, lo voy a tratar de decir lo más fácil posible. Ahora mismo dice el texto que estábamos leyendo. Discúlpeme. Para ponerlo más fácil tengo que leerlo. Dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales. ¿Qué quiere decir como animales irracionales? Que entonces su conocimiento está anulado.
está funcionando como un perro, como una gallina. ¿Por qué? Porque simplemente el balance que tiene que haber entre sabiduría y inteligencia en su proyección de experiencia, de conocimiento, no se da como tiene que darse. Por lo tanto, lo que hay ahí es otra cosa. Ahora, eso ocurre, ¿por qué? Porque su virtud, su capacidad de sabiduría, su virtud o su capacidad de inteligencia están desproporcionados. Y por eso es que Dios, cuando trata con el ser humano, ¿por qué Dios trata con el ser humano? Por la predicación. ¿No me puedes pensar eso? Dice la Biblia que Dios trata al ser humano por la locura de la predicación. Una locura. Por la locura de la predicación. Yo estaba mirando ahora un testimonio de un muchacho, ahora cuando venía en el carro por ahí, que el muchacho era transgénero, transvesti de esto. Y en una perreta de esa, oyendo a Charlie, ¿qué? Le cayó el 20. Y ahora el hombre está hablando por ahí, diciendo que él, ya hace un tiempo, él dejó todo eso, y entendió y aprendió y se convirtió por lo que Charlie explicó. Mira tú qué cosa. Y el muchacho estaba hablando eso. Dice, por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque Dios, que sabe que estamos desbalanceados y que la sabiduría está hecha un huevo frito y la inteligencia la tenemos desproporcionada, ¿qué hace entonces? Nos meten mensajes ¿por dónde? Por la inteligencia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que de la misma forma que somos frágiles para rompernos, pues también Él tiene el poder, Él nada más, de construirnos. Y Él lo que necesita entrar. ¿Y entra por dónde? Por la inteligencia. ¿Entienden ustedes? Ahora, ese desbalance que tenemos de sabiduría y inteligencia, donde la inteligencia parece un churro y la sabiduría es donde la sabiduría es un churro y la inteligencia la tenemos desproporcionada. El objetivo de Dios, ¿qué cosa es? Que todo agarre su nivel. Pero cuando tú miras a Cristo, Cristo es la sabiduría. Él es la inteligencia. Él es el conocimiento. Todo eso es Él. ¿Por qué? Porque Él no lo tiene así fraccionado. Él lo tiene ¿cómo? Él es todo. Él es el mismo. ¿Por qué Dios puede decir Él es la fidelidad? Porque no es que esté desproporcionado en la fidelidad. Es que Él es la plenitud de la fidelidad. Por eso es que la Biblia dice que Él es la plenitud de todo. ¿Qué quiere decir la plenitud de todo? Que todo está en armonía con Él, en Él. Entonces, es conocimiento a plenitud, es fidelidad a plenitud, es sabiduría a plenitud, es amor a plenitud, todo es a plenitud. Ahora, si nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto y nosotros estamos así, separados, separados todo, una cosa desbaratada, otra cosa demasiado. Él no solamente tiene que repararlo, no solamente tiene que llevarlo al equilibrio, sino que también tiene que unificarlo. Cuando se hace el Shema, ¿qué se dice? Cuando se hace el Shema, ¿qué se dice? Se dice Adonai Elohim, Adonai, ¿qué quiere decir que es una unidad? Entonces, para que nosotros lleguemos a la perfección, Dios tiene que trabajar en nosotros para hacernos un ejat a nosotros. ¿En qué cosa tenemos que ser un ejat? En nuestro interior, que somos unos fuegos artificiales. Nosotros somos un fuego artificial. Y Dios necesita hacer eso. Todo eso lleva un trabajo. Todo eso lleva un proceso. Todo eso no es que te convertiste y pasó. No, la conversión lo que hace es empezar el proceso de hacerte crecer y llegar al varón perfecto. Esa es la conversión. Llevarte hasta allá, donde comienza el punto de unificación de lo que tú eres. Pero eso, desbaratarlo, si ya está desbaratado, o sea, no le es difícil. Por eso es que somos frágiles. Y Dios entonces le dice a Balaam, ¿qué tú haces con esa gente?
a Lot, ¿qué tú haces viviendo ahí? ¿Qué tú haces donde no tienes que estar? Ahora, vamos a poner el ejemplo de Lot. Lot, al final de la jornada, estuvo triste, pero no se quebró. ¿No es así? ¿Y qué pasó con la mujer? Miró para atrás. ¿Por qué miró para atrás? Porque estaba quebrada. Se quebró. ¿Ya entiendes la cosa? Entonces, muchas veces tú eres lo suficientemente fuerte para vivir en un mundo de ese tipo. Pero, ¿y tu familia? ¿Y los que están a tu alrededor? Aparte que, dice la Biblia, si alguno se cree firme, mira que no te caiga. Que ya a la vez que te ve firme, lo que te viene es la caída, porque ya estás mal. Aquí nadie está firme. Aquí el que no hace firme es él. Entonces, Dios nos bendiga, Dios nos ayude y que podamos ver este llamado que hay en Balaam en nosotros también. O sea, con cuántas situaciones nosotros pudiéramos estar conviviendo, lidiando con gente que lo que están haciendo es destruyendo. Dios les bendiga a todos.